Si yo os hablo de croqueta líquida, a mente ahora mismo puede venir Ferran Adrià. Y más lejos de la verdad, porque esta receta es del año 56, cuando Maestro Tomeo, que era nuestro maestro de la escuela, fue a hacer un campeonato de cocina a Alemania. Entonces el campeón fue un alemán y que hizo una croqueta líquida. La técnica de la croqueta líquida es una técnica antigua, pero que nosotros hemos vuelto a introducir para también daros una versión diferente de cómo se puede hacer una croqueta. ¿Qué compone la croqueta líquida en este caso? Evidentemente, como elemento principal, el champiñón. ¿Cómo vamos a hacer de qué se compone la croqueta líquida? De una parte que sería el continente y el contenido. El contenido sería la crema, ¿verdad? La crema de champiñones, ¿cómo la íbamos a preparar? Pues va con un fondo de puerro, un blanco de puerro, patata, blanco de puerro, patata, apio, aproximadamente unos 200 gramos de cada, 200 gramos de apio, 200 gramos de puerro, 200 gramos de patata, y la rehogaríamos en una mantequilla. Una vez rehogada en la mantequilla, lo que haríamos sería incorporar aproximadamente 1 kilo de champiñón. Rehogaríamos estos champiñones y una vez rehogados estos champiñones, lo que haríamos sería introducir aproximadamente 1,5 litros de caldo de carne. Dejaríamos hervir, trituraríamos, pondríamos al punto de sal, pimienta blanca y nuez moscada. Una vez que tuviéramos puesto a punto y triturado, lo que haríamos es mirar si está bien de textura. La textura adecuada para esta croqueta vendría a ser una textura un poco más espesa que crema. Muy importante la decoración, luego en la parte de arriba. Muy importante la decoración en la parte de arriba, que sea bonito, que se vea. Sí. ¿Con falta? Sí, aquí.